Y seguimos hablando de qué tanto nos ha afectado a nivel personal la pandemia de COVID-19. ¿Cómo nos cambió la vida afectiva? Hablamos de los besos, abrazos, la relación familiar, en pareja, incluso hasta el sexo. Con el COVID-19, el sentimiento constante de alerta y amenaza que nos persigue puede tener consecuencias en nuestra percepción y también en la forma en que nos relacionamos con los demás. Y para ello entonces quiero darle la bienvenida a Ana Sánchez Anegón, terapeuta y CEO de Animal Emocional. Gracias por estar aquí con nosotros, Ana, en Directo América de France 24. ¿Cómo volver a tener esa confianza en el comportamiento afectivo luego de esta pandemia? Y por supuesto, seguimos hablando todavía porque estamos en pandemia. Bueno, primero de todo, buenos días, Raúl. Estoy encantada de estar aquí con vosotros. Para recuperar, digamos, esa confianza que tenemos hacia los demás, para poder relacionarnos con los demás, tenemos que tener en cuenta que es muy importante para nuestra salud el tener esa confianza para poder volver a vernos de manera física. Y eso, claro, es muy difícil de conseguir cuando tenemos tantos impactos y sobre todo esa mentalidad de que existe un miedo permanente a ser contagiados. Por eso yo siempre recuerdo que tenemos que tener en cuenta que somos animales gregarios, que necesitamos ese contacto físico. Si tenemos en cuenta eso, si sabemos eso, nos vamos a dar cuenta de que forma parte de nuestra salud el estar en contacto físico con los demás y que eso va a mejorar también nuestro sistema inmune. Por eso lo importante es no tener ese miedo constante. Para no tener ese miedo constante es muy importante, y aunque suene contradictorio, ser conscientes de que somos también seres que tenemos que convivir con el miedo. Entonces, en vez de hacer que desaparezca ese miedo, en vez de decidirnos a vivir sin miedo, como si no existiera, ignorándolo, tenemos que ser conscientes de que podemos empezar a volver a vivir con miedo y empezar a volver a tenerlo presente en nuestra vida, pero seguir viviendo y seguir confiando en que podemos superar cualquier situación de miedo y también poder estar de nuevo con nuestra familia, con nuestros seres queridos, abrazarlos y tener ese contacto físico, que no sea suficiente el contacto virtual, que aunque también es muy positivo, que sea importante también volver a tener ese contacto físico. Ana, también le quiero preguntar entonces cómo este COVID-19 afectó la vida en pareja a nivel íntimo, también de comprensión, de comunicación dentro de la pareja, porque también en muchas ocasiones la pareja estaba viviendo bajo el mismo techo, pero seguramente tenían todo el día sin hablarse porque estaban en reuniones, luego hablando con otros familiares que no estaban dentro de su núcleo, y vivimos también muchas parejas con problemas, ¿no? Y terminaron muchísimas separándose porque tampoco sabían cómo tener esa convivencia de mucho tiempo juntos. Claro, desde luego ha sido una prueba de fuego para las parejas y por eso hemos visto tantísimos casos de separación, tantísimos casos de divorcio y también hemos visto, y yo lo he visto en consulta, casos en los que la pareja se ha fortalecido gracias a este tiempo juntos. ¿Y por qué sucede esto? Yo lo achaco al estado de vulnerabilidad al que hemos estado expuestos. Este estado de vulnerabilidad que forma parte de nuestra esencia y que es lo que nos hace más humanos, que es el sentir miedo, el sentir tristeza, el sentir agobio, el sentir estrés, hace que esto se proyecte hacia el otro en la pareja y en función de cómo eso se reciba por el otro, porque la pareja no es más que una manifestación de nosotros mismos, aunque parezca una persona aislada, siempre vamos a proyectar en esa persona todo lo que nos sucede, todos nuestros miedos. En función de cómo reaccione esa pareja, la relación incluso puede salir fortalecida. En un entorno de confinamiento se ha visto, como se dice, lo peor y lo mejor de la persona, porque hemos vivido en una intensidad muy grande. Entonces, eso ha hecho que haya muchas parejas que se han vuelto a conocer, que han vuelto a tener contacto entre ellos y que se hayan separado porque no hayan podido, digamos, superar esta prueba de fuego que ha hecho que salga lo más esencial de ellos mismos, y otras parejas que, sin embargo, como hemos visto, pues han fortalecido su relación gracias a Sí. este confinamiento. Hablamos de la pareja, pero ahora vamos a enfocarnos en la familia, que también han sufrido estos periodos largos de separación. Estos largos periodos, como ya lo estaba adelantando Ana, ¿generó cambios en el individuo? Ujú. Claro,
tenemos que tener en cuenta que la memoria que nosotros tenemos, que la memoria de los sucesos más importantes de nuestra vida son memorias en carne y hueso. Nosotros normalmente no recordamos ni nos emociona pensar en una llamada telefónica o pensar en un email o un encuentro virtual con alguien, sino que lo que nos emociona, lo que nos hace sentir esa emoción de alegría y de fraternidad con la familia son los momentos que pasamos físicamente, son los momentos de carne y hueso que compartimos con la familia. Esto se ve alterado cuando está prohibido el contacto físico y cuando encima añadimos un factor de miedo que hace que no podamos vernos con tranquilidad, con seguridad. Había familias que, aunque podían verse al final de la pandemia, al final siempre utilizaban mascarilla o siempre utilizaban protección para no tener contacto. Por eso el contacto con la familia se ha visto muy dañado, y lo que recomiendo es recuperarlo, y como decía al inicio, aunque sea con miedo, pero recuperarlo para que podamos volver a sentir y volver a crear memorias juntos. Yo soy muy optimista, Raúl, y yo creo que el ser humano puede superar cualquier tipo de situación, y por eso invito a la audiencia a que sea capaz de volver a tener ese contacto físico que tan importante es también para su sistema inmune. También hablamos de los amigos ya rápidamente, Ana. No quiero que esta pregunta se me quede por fuera de nuestra conversación, porque a veces también a uno le da como una cierta pereza salir a socializar con nuestros amigos, con la gente que nos rodea, con nuestros afectos. ¿Por qué pasa esto más allá de la pandemia? Sentimos también como bienestar, estar en casa. Yo creo que también estas nuevas generaciones prefieren como que estar un poco más aisladas que compartir todos como un grupo. Ujú. Uno de los sucesos que he visto que me han llamado mucho la atención en esta pandemia ha sido que las personas han desarrollado una especie de ansiedad social, una especie de miedo a verse, digamos, juzgados o a sentirse vulnerables frente a nuevas personas, frente a otras personas. Es como si hubiéramos perdido el hábito de conocer a gente nueva, de relacionarnos de nuevo, y quisiéramos evitar, digamos, ese riesgo de no gustar, Sí. ¿no? Ese riesgo de no ser aceptados por el grupo. Entonces, esto se ha desarrollado porque hemos estado en un ambiente que, aunque era muy duro de confinamiento, nos creaba cierto bienestar, nos Claro, creaba que no tuviéramos que tener esas sí. interacciones que son tan importantes.